Bienvenidos a El Rincón del Cuento, donde se desarrollan dramas de la vida real. Pónganse cómodos y disfruten la historia de hoy. ¿Alguna vez se preguntan sobre las palabras y sus significados? Yo lo hago a veces. Los clichés son de mis favoritos. La definición estándar en la mayoría de los diccionarios es una frase cuyo significado se ha desgastado por la repetición. En mi caso, el cliché fue una esposa infiel. Lo sé. Conozco el cliché de los clichés. Es una ocurrencia tan común en los matrimonios que parece haber toda una sección del sistema judicial dedicada a ello. Pero hasta eso se ha vuelto un cliché, ya no es un evento raro. El sistema se ha cansado de repetir diferencias irreconciliables y divorcio incausado una y otra vez. ¿Y qué? Gran cosa. Pasó. Lo aceptes o no, al sistema no le importa. Lidia con ello. Esta es la era de la cero culpa. A menos que te esté pasando a ti, entonces siempre es culpa de alguien más. Otra palabra que encuentro interesante es mostacilla, o ratshot en inglés. Es un tipo de munición de perdigones, por lo general calibre 22, pero disponible para una variedad de armas de fuego. Es esencialmente un cartucho de escopeta en miniatura con unas cuantas bolitas diminutas de plomo adentro. No es letal, a menos que seas una rata. Descubrí estos cartuchos de perdigones cuando tenía 12 años. Vivíamos a casi 1 kilómetro del basurero municipal en García, a las afueras de Monterrey, un paraíso para los carroñeros, especialmente ratas y buitres. Las condiciones eran perfectas para una explosión en la población de ratas ese año. Yo tenía un viejo rifle calibre 22 de un solo tiro, y mi papá me compró 2 cajas de munición para ratas. Acaben con ellas, muchachos, dijo papá. Están empezando a meterse en el alimento de las gallinas. Mi hermano de 10 años, Leo, y yo nos dimos un festín. Papá tuvo que comprarnos 2 cajas más. Prácticamente exterminamos a la población de ratas alrededor de la casa, así que nos aventuramos más lejos. Estábamos en un terreno cerca del basurero, disparándoles a las ratas tan rápido como podíamos recargar. Eran cosas enormes que pesaban casi medio kilo o más. Acababa de recargar el rifle y se lo pasé a Leo. Di un paso atrás, éramos lo suficientemente listos como para no pararnos en la línea de fuego del otro. En ese momento, lo que debió haber sido el rey de las ratas saltó de la maleza justo a mis pies. «Mira, Leo», grité. «Dale». Leo siguió mi consejo. Le dio a la rata, pero al hacerlo, me metió 2 perdigones en el tobillo. Descubrí 2 verdades inquietantes ese día. La primera, no manejo bien el dolor y tiendo a reaccionar mal cuando me lastiman. También descubrí que tengo un temperamento terrible, porque cuando volví en mí, Leo estaba en el suelo gritando y llorando, y yo estaba parado sobre él, también gritando y maldiciendo. No recuerdo qué pasó en el medio. Calmé a Leo y me disculpé. Acordamos no hablar nunca de ello. Por un lado, ambos teníamos miedo de lo que nuestro padre pudiera hacer y, como mínimo, nunca más nos dejaría acercarnos a las armas de fuego. Así que le dijimos a mamá que me había raspado el tobillo con una cerca de alambre de púas. Creo que los perdigones se disolvieron con el tiempo, pero quién sabe, tal vez sigan ahí. Mi temperamento afloró un par de veces durante la preparatoria. Pronto se volvió de conocimiento público que no valía la pena provocarme, porque nadie podía predecir cuándo iba a estallar. Aunque medía solo 1,7 metros y pesaba 63 kilos durante casi toda la prepa, la gente me sacaba la vuelta. El último estirón llegó en mi último año, cuando alcancé el metro con 78 centímetros y los 77 kilos. Fui a la universidad con una beca académica, obtuve un título en contaduría y gestión de la cadena de suministro, y me hice de buenos amigos. Tuve un compañero de cuarto de una familia moderadamente exitosa durante los últimos 3 años, y él me enseñó mucho sobre modales y gracias sociales. Yo le enseñé a no dejarse pisotear por nadie. Creo que lo que le enseñé le ayudó a convertirse en un muy buen abogado litigante. Conocí a mi futura esposa en una de las fiestas que su familia organizaba, aunque en realidad no habíamos conectado en años. Ella se había ido a la Ciudad de México y yo me había quedado en Monterrey. Habían pasado 4 años desde la graduación de la prepa. Estábamos celebrando que Tomás Aranda había pasado el examen del Colegio de Abogados de Nuevo León.
No había visto a muchos de los invitados desde la graduación, así que había mucho de qué ponerse al día. Le pregunté a uno de nuestros excompañeros por Clara. Hombre, esa mujer era deslumbrante. Probablemente ya esté casada con algún director general, tomando el sol junto a la alberca de un club deportivo y puliendo sus joyas. O tal vez sea la directora general ella misma, pagándole a alguien más para que pula sus joyas. Diego Valdés y Tomás se quedaron ahí parados, sonriendo como idiotas. Inmediatamente me di cuenta de que había dicho algo malo. ¿Qué? Por la forma en que me miran, está parada justo detrás de mí, ¿verdad? Miré a Tomás, quien intentaba mantener la cara seria. Oye, Clara, dije sin darme la vuelta. Dame un segundo mientras saco la pata que acabo de meter. Cuando me di la vuelta, la vi apartar la mano de su boca. Tomás y Diego estallaron en carcajadas. La levanté y le di una vuelta. Diablos, hasta hueles tan bien como antes. ¿De visita? Dejó de sonreír. No, me mudé de regreso a casa. Las cosas no funcionaron tan bien en la capital como esperaba. La abracé. Ellos se lo pierden. Bienvenida de vuelta. Platicamos unos minutos antes de que una de sus amigas se la llevara. Miré a Tomás. ¿Qué pasó? Él se encogió de hombros. No sé los detalles. Mi mamá dijo que se casó pero regresó sola. Sin anillos. Seguro nos lo dirá si quiere. Estaba dando mis rondas y despidiéndome cuando Clara se me acercó. Ya que te vas, ¿podrías llevarme a mi casa? Me estoy quedando con mi mamá y sé que te queda de paso. Sonreí. Un poco de tiempo a solas con una mujer hermosa le haría maravillas a mi estado de ánimo. Claro. ¿Necesitas un momento para avisarle a la persona con la que viniste? Su ceño fruncido lo dijo todo. Sí, si pudiera encontrarla. Vanessa se fue con Diego hace unos minutos. Probablemente no la veamos en los próximos 2 días. Fruncí el ceño, pero por una razón diferente. Ella lo notó en el coche y me preguntó al respecto. Vanessa Cantú era la rebelde de nuestro grupo. Cada grupo tiene una. Y Diego era el mujeriego. Casadas, comprometidas, solteras, no le importaba. Nunca perdía la oportunidad de acostarse con alguien y presumirlo después. Apenas si lo toleraba en la prepa. Mi actitud hacia Diego se había suavizado un poco después de que se casó, pero no mucho. ¿Y Vanessa? Bueno, ella simplemente era Vanessa. Siempre estaba dispuesta a pasar un buen rato. Se había casado recién salida de la preparatoria con un tipo bastante decente. Él tenía un trabajo que requería que viajara y solo volvía a casa cada 2 o 3 semanas. Ella aguantó un año antes de empezar a verse con otras personas mientras él no estaba. Después de 3 meses de eso, se estaba acostando con casi cualquiera. Él la atrapó y ella no peleó el divorcio. Me mantuve en contacto con ella durante unos 6 meses después de su ruptura, e incluso la invité a salir un par de veces. No hubo chispa. Solo éramos 2 viejos amigos cenando. Hablamos de nuestras vidas, nuestros futuros. Ella era la última del grupo de fiesteros que seguía viviendo ese estilo de vida, y yo era el último de nuestro grupo que seguía soltero. Una vez me dijo que solo entraría en una relación seria cuando estuviera realmente segura de que nunca volvería a traicionar a nadie. Había sido lastimada y había lastimado a otros. Pero, aun sabiendo todo eso, ella sabía que Diego estaba casado. Clara sonrió. No seas muy duro con ella, Marcos. Se sentía sola y ya sabes lo rápido que Diego se aprovecha de eso. Estoy segura de que ella lo pondrá en su lugar mañana. Me preocupa un poco, dije. Mentalmente me propuse hablar con Vanessa pronto. Intenté cambiar de tema. Entonces, ¿qué onda, Clara? ¿Regresaste para siempre o solo de visita? Ya sabes, todos están hablando y notaron que no traes anillos. Se quedó callada un momento, mirando el cielo nocturno pasar por la ventana. No fue amor a primera vista, más bien lujuria. Estuvimos juntos la primera noche, nos fuimos a vivir juntos 3 meses después, y nos casamos 4 meses después de eso. Éramos el uno para el otro.
Al menos por un tiempo. Luego aparecieron las grietas. A él le gustaba salir de fiesta más que a mí. Yo quería hijos, algo que realmente no habíamos discutido. Él dejó claro que si teníamos hijos, solo quería uno, y quería esperar al menos 8 años para que pudiéramos conectar primero. Le gustaba comprar cosas, pero no le gustaba pagar las cuentas. Hizo una pausa. Todo se redujo al hecho de que me había comprometido con un niño inmaduro, no con un hombre. Cuando empecé a decirle que no a ciertas cosas, nos distanciamos. Un día, simplemente se fue. Me da vergüenza decirlo, pero me alegré. Mi buen trabajo se fue al diablo junto con la economía. Sin trabajo y sin esposo, no tenía sentido quedarme, así que volví a casa. Fin de la historia. No sabía qué decir. Siento que tu vida no haya resultado como la planeaste, pero me alegra que hayas regresado. Llegó el punto en que, si quería tener una conversación inteligente, tenía que ir a la casa de los papás de Tomás. E incluso ahí, de lo único que hablan es de leyes. Por el lado bueno, no soy un mal abogado aficionado. Quiero decir. Ella sonrió. Todos sabían que no debían darnos cuerda. Teníamos opiniones sobre todo, y usualmente eran la exacta opuesta del otro. Nuestras discusiones podían durar días. Rara vez alguno de los dos ganaba. Ella sonrió, y luego me miró seriamente. Marcos, ¿cómo es que nunca terminamos juntos? Era una pregunta justa, considerando el tiempo que habíamos pasado juntos. Supongo que pensaba demasiado en ti. Las relaciones físicas tienen una forma de arruinarlo todo, especialmente a esa edad. Mira cuántos de nuestros amigos salieron, cortaron y luego se odiaron durante meses, intentando que el resto de nosotros eligiera un bando. No quería pasar por eso y perderte. Me miró de esa manera. Ya sabes, esa mirada que te dice que no te va a gustar lo que sigue. Entonces, aunque sentías algo por mí, ¿decidiste que sería mejor amiga que amante? No, dije, decidí que eras demasiado importante como para arriesgarte en una relación que tal vez no funcionaría. Era joven, estúpido y tenía miedo. Si hubiera sabido que te ibas a casar con otro y te mudarías lejos, tal vez me habría arriesgado. Me miró por un largo momento y luego sonrió levemente. Bueno, envejecimos y yo me volví más sabia. Así que, el próximo viernes por la noche, pasa por mí a las 7. Llévame a un restaurante muy bonito. Emborráchame un poquito con vino. Cena conmigo. Pídeme que bailemos. No he salido así en años. No podría pensar en un hombre mejor para mí que tú. Sé que no te aprovecharás de la situación. Ojalá pudiera decir lo mismo, pero ha pasado mucho tiempo y tal vez sí te emborrache y me aproveche de ti. Para entonces, ya habíamos llegado a su casa y ella se reía por la expresión de mi cara. Se bajó del coche, se acercó, se asomó por mi ventana y me dio un beso largo. Al separarse, sonrió. Eso es suficiente para ti hasta el próximo viernes. No me llames. Deja que la anticipación crezca. Buenas noches, Marcos. Toda la semana estuve luchando con mi reacción. Una pequeña parte de mí quería mantenerse alejada. Otra parte decía que apareciera, pero que mantuviera mi distancia como si fuera una obligación. La mayor parte de mí decía, eres un tonto. Te han dado un regalo. Disfrútalo. Y lo hice. Nos la pasamos increíble. Bailamos hasta las 3 de la mañana. Pasamos 40 minutos en el coche después actuando como adolescentes. Nos reímos de ello. Tuvimos 2 citas más y comimos con su mamá. Empecé a sentirme cómodo con ella de nuevo. Las viejas discusiones comenzaron. Empecé a tomarla en serio. El siguiente fin de semana no salimos. Tenía un compromiso que me llevaría fuera de la ciudad. Ella se veía infeliz. Esos planes no incluyen a otra mujer, ¿verdad? Me reí. Sí, de hecho, sí. Voy a... Me colgó antes de que pudiera terminar. Fue extraño. Me fui y me ocupé de lo que tenía que hacer. No regresé hasta el martes. Ni una hora después de haber entrado a mi casa, sonó el teléfono. Una voz helada se escuchó en la línea.
¿Necesitabas un día extra? ¿El fin de semana no fue suficiente? Creo que deberías. Le colgué, dudando seriamente de su estado mental. No hablé con ella durante 3 días. Luego recibí una llamada de la prometida de Tomás. Me sorprendió, no éramos particularmente unidos. ¿Qué pasa contigo y Clara? Hola, Rebeca. ¿Cómo está Tomás? El organizador de bodas ya te está volviendo loca. Oh, basta. No tengo tiempo para juegos. Dile a Tomás que le mando saludos. Pobre Tomás. Pensé que seguro ya le habían llenado la cabeza de cosas. Efectivamente, me llamó 40 minutos después, prácticamente rogándome que me reuniera con él para tomar un trago. Me encontré con él y con Diego en nuestro bar favorito. Diego sabía lo que yo pensaba sobre lo que le había hecho a su esposa y se mantuvo callado. Antes de que Tomás pudiera empezar, lo interrumpí. Si esto es sobre Clara, ni te molestes. Nos hemos visto 3 veces. Tengo que salir de la ciudad y ella está actuando de forma irracional. No sé cuál es su problema, pero no le he hecho ninguna promesa. Ni siquiera me dio la oportunidad de hablar con ella como una persona razonable. Fin de la discusión. Hablen de ella una vez más y me voy. Les arruiné el plan y no supieron qué decir. Me alejé. Pasó otro mes y llegó la hora de la cena de ensayo para la boda de Tomás y Rebeca. Yo no era el padrino de Tomás, pero sí uno de los caballeros de honor. Clara era una de las damas. La vi pero no me acerqué a ella. Vanessa me agarró en cuanto me vio. Quédate cerca de mí hoy, por favor. Diego está aquí y ya está tomando. No me interesa una repetición de esa actuación. Sus habilidades dejan mucho que desear, si sabes a lo que me refiero, y tengo una base de comparación bastante buena. Su mayor atributo es el tamaño de su ego para presumir. Probablemente por eso su esposa lo dejó. ¿Pasa a recogerme esta noche, sí? Protege a la damisela en apuros de avances no deseados. Te estaré muy agradecida. Se rió por lo bajo mientras yo le tendía la mano. Ambos sabíamos que no iba a pasar nada. Qué pena por Diego, dijo. La cuenta sigue cambiando. En el último recuento, Diego se unió a Clara en las filas de los previamente casados. Solo tú y Tomás siguen solteros. Y con Tomás a punto de salir de la lista, solo quedas tú. Muchas mujeres que recientemente se quedaron solteras te tienen en la mira. Frunció el ceño, dudando. Dime, ¿no salieron Clara y tú cuando ella recién regresó? ¿Qué pasó? Fue mi turno de fruncir el ceño. No lo sé. Salimos 3 veces y pensé que nos llevábamos genial. Luego tuve que salir de la ciudad. Cuando regresé, ella era una persona completamente diferente y actuó como si yo le debiera una disculpa. Creo que decidió que yo había encontrado a alguien más. No he hablado con ella en un mes. ¿A dónde desapareciste? Me eché a reír. Vanessa, tú sabes a dónde voy una vez al mes. Mi viejo había sido un obrero de fábrica y granjero a tiempo parcial. Había heredado 20 hectáreas de su abuelo. Gracias a su trabajo y a la granja, mi mamá no tenía que trabajar y vivíamos bien. Crió a 3 hijos, y si no siempre nos daban lo que queríamos, siempre nos daban lo que necesitábamos. Nos enseñó desde temprano que si queríamos algo, debíamos ganárnoslo, no esperar a que alguien nos lo diera. Fue una lección que aprecié más a medida que crecí. Ya éramos adultos. Leo tenía 17 años cuando nuestra mamá murió en el descarrilamiento de un tren en un cruce. Mamá ni siquiera estaba en la primera fila. Un vagón de carbón volcó sobre 4 autos que esperaban para cruzar. Casi mata a mi papá. Estuvo postrado en cama durante casi un año. Leo se graduó de la preparatoria y se unió a la Marina. Había leído en alguna parte que las personas solteras a menudo viven vidas más plenas si tienen a alguien a quien cuidar. Así que le compró un cachorro de sabueso rastreador, un Blue Tick Conon, a un amigo y se lo regaló a papá. Papá se enamoró inmediatamente del cachorro. Se apasionó por la cacería. Tomando parte del dinero del seguro, construyó varias perreras y comenzó a criar sabuesos.
Aprendió a entrenarlos y manejarlos, pasando muchas noches de fin de semana perfeccionando sus métodos. Me hubiera ido de espaldas de la sorpresa cuando me llamó para pedirme que le ayudara a comprar una computadora. Para entonces, yo ya me había graduado de la universidad y tenía un buen trabajo. Le pedí a un amigo de sistemas que le armara un buen equipo. Se lo llevé a la granja, le conecté todo, le di unas lecciones básicas y le enseñé a usar el correo electrónico. Para cuando me fui esa tarde, él ya estaba tecleando a 2 dedos, divirtiéndose. Siguiendo su creencia de que si vas a hacer algo, debes hacerlo lo mejor posible, se inscribió en una universidad comunitaria y tomó un curso de computación. Pronto tuvo su propia página web. Su reputación mejoró cuando 2 de sus perros fueron nombrados grandes campeones en diferentes clases el mismo año. Me sorprendió descubrir lo valiosos que eran estos perros y la cantidad de dinero que estaba ganando. Se jubiló de la fábrica, trabajó un poco en la granja y se concentró en criar a sus campeones. Para convertirse en gran campeón, se empieza a nivel local, se pasa a nivel distrital, luego estatal, regional y nacional. Para calificar, tienes que pasar por pruebas. A mi papá le iba muy bien hasta que una noche, durante una competencia, tropezó y se rompió la pierna en 2 partes. La pierna sanó, pero ya no podía soportar la cacería nocturna ni el estrés de las competencias. Ahí fue donde Leo y yo entramos al rescate. Papá entrenaba a los perros y nosotros los manejábamos en las pruebas. Durante las pruebas previas de primavera y verano, Leo los manejaba un fin de semana y 2 semanas después me tocaba a mí. En los nacionales, Leo y yo asistíamos y nos turnábamos para correr a los perros. Había mucha convivencia, intercambio de perros y alcohol, pero eso se lo dejábamos al viejo. Vanessa, al enterarse, pensó que todo el asunto era graciosísimo e insistió en acompañarme. Se aburrió a los 2 días. Todo se trataba de perros y todo lo relacionado con ellos. No había vida nocturna porque todo el tiempo se pasaba en el bosque. Las mujeres ahí solían vestirse igual que los hombres, jeans, gorras, botas enlodadas. Más tarde me confesó que casi se acuesta con uno de los jueces solo para tener algo que hacer. Cuando llegamos a casa, me besó, me dijo nunca más y se fue a tener su propia versión de diversión. Sentí lástima por el que haya atrapado. ¿Sigues haciendo esas cosas?, preguntó Vanessa. Sí, pero estamos entrenando a uno de los hijos de mi hermana, así que en un año más o menos podré dar un paso al costado. Papá tiene 3 hembras campeonas que usa para cría y un macho campeón que cubre a 25 hembras al año. Papá gana más dinero que yo. Vanessa se quedó pensativa, probablemente haciendo las cuentas. Entonces, ¿quién era esa perra? Y lo digo literalmente, ¿con la que saliste ese fin de semana cuando Clara se volvió loca? Se llama Amanda Luz 4. A papá le gusta ponerles el nombre de mi mamá. Me pregunto si mamá se lo hubiera permitido si siguiera viva. Papá se convirtió en su mayor fan. Creo que mi mamá lo habría aprobado. ¿Sabías que él todavía muestra fotos de ella en las competencias? Un destello apareció en los ojos de Vanessa, lo que significaba problemas. Oye, ¿tienes fotos de los perros de tu papá? Yo tenía una revista en la que salía un reportaje mío con 2 de ellos. Ambos eran grandes campeones en sus clases y mi nombre aparecía como manejador y el de mi papá como dueño y entrenador. Papá me la había mandado esa misma semana. La mayoría de mis amigos no me habrían reconocido en la foto. Llevaba puestos pantalones de trabajo Carhartt, una gorra con el logo del criadero de mi papá y una barba de 2 días. Le conté sobre ello. Ella seguía en mi coche. Dámela, dijo, tendiendo la mano. Vanessa, no vas a hacer nada vergonzoso, ¿verdad? No para ti. No, pero me voy a asegurar de que Clara la vea. Intenté disuadirla, pero al final la dejé solo para escuchar lo que Clara tendría que decir. Se tomó su tiempo, esperando el momento adecuado. Clara, Vanessa y algunas otras esposas y novias estaban agrupadas hablando de bodas, de sus esposos, novios y demás. Plática de chicas. En el momento justo, Vanessa soltó la bomba. Clara, ¿sigues saliendo con Marcos? El rostro de Clara se tensó. No, ya se acabó. Pensé que las cosas iban bien, pero cuando salió de la ciudad para estar con otra mujer.
Mi ex te puede confirmar que no me gusta mucho compartir. Vaya, no sabía que ustedes iban en serio. Pero tienes razón. Recuerdo ese fin de semana. No fue solo con una mujer, sino con dos, y salió con ellas toda la noche. 2 veces. Hasta tengo fotos. Sacó la revista, habiendo memorizado la página, y se la mostró a las mujeres. Más tarde, Vanessa me dijo que ojalá hubiera tenido una cámara, no solo por la reacción de Clara, sino por la de todo el grupo. La mayoría de ellas nunca me había visto de traje ni con ropa casual elegante. Rara vez usaba jeans a menos que estuviera en casa. La revista pasó de mano en mano y ahí fue cuando empezó la broma. Una de las damas de honor me preguntó si era verdad que yo realmente sabía cómo manejar a las hembras. Claro, dije. Manténlas con la correa corta, dales órdenes firmes y por lo general hacen lo que les dices. ¿Necesitas clases? Salió corriendo, chillando de risa. Los hombres fueron aún más graciosos. Todos tenían algo que decir excepto Clara. Ella ni siquiera me miraba a los ojos. Ya fuera por suerte o por artimañas femeninas, me emparejaron con Clara en la boda. Durante la recepción, mantuve la conversación ligera y agradable. Miré alrededor del salón, con la excepción tal vez de Vanessa, Clara era la mujer más hermosa del lugar. Estábamos bailando una canción lenta cuando ella se apartó un poco para mirarme a los ojos. Dilo. ¿Qué cosa, Clara? Que soy una idiota con nulas habilidades sociales y muy poco sentido común. Me detuve en medio de la pista. ¿Por qué te diría cosas tan hirientes? Honestamente, me da miedo decirte cualquier cosa. No sé cómo vas a reaccionar ahorita. Me gusta sentirte cerca de mí. ¿Podemos terminar de bailar sin hablar? Se pegó a mí con tanta fuerza que pensé que estaba tratando de atravesarme. Sí, pero hablaremos mañana. Te llamaré. No llamó, pero apareció en mi casa la tarde siguiente. ¿Tienes vino? Preguntó, pasando por mi lado mientras yo abría la puerta. La observé mientras se ponía cómoda en mi sofá. Miró a su alrededor. ¿Para qué querría un soltero una casa de 3 recámaras? Saqué una botella de mi vino favorito y busqué en el cajón un sacacorchos. No planeo ser soltero para siempre. Creo que algún día necesitaré esas recámaras. Ella sonrió, aceptando la copa. Olvidé que eres de esas personas que siempre tiene un plan a 5 años. Me encogí de hombros. Probablemente la mejor idea que tuvieron los comunistas. No dije nada más. Este era su show. Escúchame, por favor. Me ha costado mucho superar mi divorcio. Incluso tuve que tomar pastillas, unas para calmarme y otras para animarme. Cuando las mezclé, mis emociones eran un desastre. Me gustas mucho, Marcos. Siempre me has gustado. Fue genial reencontrarnos cuando recién regresé. Siempre he sentido cosas por ti. En mi mente, eras perfecto para mí. Cuando dijiste que tenías que salir de la ciudad y mencionaste mujeres, perdí la cabeza. Fue como revivir lo de mi ex. Debí haberte dejado terminar cuando te llamé. Debí haberte llamado de vuelta y disculparme, pero no lo hice. Lo siento mucho. Más de lo que te imaginas. Todavía quiero ser tu amiga. Y para que sepas, ya dejé las pastillas. Resultó que, oh sorpresa, no eran una buena combinación. Hizo una pausa. Deja de mirarme así y dime que me perdonas. La miré. Guau. Enganchada a las pastillas. Siempre pensé que eras la persona más equilibrada que conocía. Supongo que uno nunca sabe. Dame un abrazo, adicta. No supo si ofenderse o tomárselo a broma. Pero finalmente sonrió y me abrazó. Luego nos distanciamos como siempre, discutiendo sobre los pros y los contras de vivir en una sociedad que tiene pastillas para cada dolencia conocida por el hombre y unas cuantas más para todo lo que puedas imaginar. Fue un lindo gesto. Ella no preguntó sobre volver a estar juntos y yo tampoco lo mencioné. Pasaron 2 semanas. Entonces me llamó. El Festival de Blues de San Pedro es este fin de semana. ¿Quieres ir?
Amo el blues y había leído cosas buenas sobre el elenco. Por supuesto que fui. Después de eso, empezamos a comunicarnos regularmente. Yo la llamaba o ella me llamaba y pasábamos casi todos los fines de semana juntos. Los fines de semana que yo me iba a las pruebas, ella se iba a hacer sus propias cosas. Almorcé con Vanessa una tarde y me dedicó una sonrisa cómplice. Ahora ya me puedes dar las gracias. ¿Por qué? Por hacer que Clara y tú volvieran a estar juntos. Pero tengo una pregunta. ¿Cuándo van a dejar de fingir que solo son amigos? Oye. Protesté. Vanessa puso los ojos en blanco. Lleva mucho tiempo esperando esto, idiota. Lo pensé esa misma tarde. No habíamos tenido ninguna intimidad real desde que habíamos empezado a salir de nuevo. El viernes por la noche siguiente, fuimos a una cena ligera y al cine. La traje de vuelta a mi casa en lugar de llevarla a la casa de su mamá. Había estado buscando departamento, pero me seguía diciendo que prefería las casas. Simplemente no le alcanzaba para una en ese momento. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó. Le respondí con honestidad. A la mañana siguiente, me desperté solo. Entró con una taza de café, usando una de mis camisas. Arriba, dormilón. Hice café. Sonriendo, me arrastré hasta la cocina. Hicimos el desayuno juntos. Salí a recoger nuestra ropa tirada y Clara se quedó en la puerta, riéndose. Tomó mi coche y condujo a su casa para buscar más ropa. Fuimos al cine más tarde y pasamos el resto del día juntos. Se mudó casi de inmediato. 9 meses después, nos casamos. Clara encontró un trabajo que le gustaba, pero no pagaba muy bien. Yo tenía un buen puesto y acababa de subir de nivel en la empresa cuando empezamos a salir. Ya era dueño de mi propia casa, mi papá me había dado dinero para el enganche con el arreglo del seguro. No éramos ricos, pero vivíamos bastante cómodos, especialmente para ser una pareja joven recién empezando. Clara se adueñó de nuestra casa, remodelándola. Teníamos un patio trasero grande, y juntos lo convertimos en una hermosa área de descanso. Pusimos adoquines, instalamos una mesa y bancas, pusimos iluminación y construimos un kiosco. Armamos minuciosamente una cocina exterior resistente a la intemperie con parrilla, quemadores laterales, gabinetes, un mini refrigerador y un fregadero. La pieza central era un horno de barro que un amigo mío construyó con arcilla local. Nuestras fiestas de pizza eran un éxito rotundo. Yo era feliz. Ella era feliz. La vida era buena. Durante 2 años. Llevé a Clara a cazar conmigo una vez al principio de nuestro matrimonio. Lo odió. Le expliqué por qué lo hacía y dijo que lo entendía. Por un tiempo, las cosas marcharon sobre ruedas. Teníamos nuestras rutinas, nuestras noches de pizza, nuestra vida juntos. Pero en el último año más o menos, empezó a resentir mis viajes de cacería. Falté a las siguientes 2 competencias. Leo fue a una y Carlos, mi sobrino, a la otra. Me quedé en casa. Clara pareció apreciarlo. Empezó a ir a despedidas de soltera y noches de chicas con sus viejas amistades, incluyendo a Vanessa. Esa primera noche, Vanessa pasó a recogerla. Me dijo: ni modo, me toca ser la conductora designada. No te preocupes, Marcos. La emborracharé y la dejaré listita para ti cuando llegue a casa. Clara se sonrojó mientras Vanessa narraba, pero Vanessa lo logró. Clara llegó a casa bastante intoxicada y muy cariñosa. Apenas si pude llegar al trabajo al día siguiente. Luego vino la última vez que intenté ir de cacería. Se paró en la puerta de la cochera tratando de convencerme de que me quedara. ¿De verdad vas a renunciar a eso para no tener que dormir toda la noche con unos perros apestosos? Tal vez debería buscar a alguien más que me mantenga caliente. Alguien que aprecie lo que tengo para ofrecer. Te diré que, le contesté. ¿Por qué no haces exactamente eso? Llámale a Vanessa. Estoy seguro de que ella conoce los mejores lugares para conseguir con quién acostarse. Te dejo la camioneta y me llevo el coche. Luego ella puede ayudarte con la mudanza. Recuerda, esta casa era mía primero. Que tengas una excelente vida, Clara.
Ella sabía a la perfección que yo odiaba a los infieles más que a nada en el mundo. Habían pasado casi 3 años desde que Diego y su esposa habían terminado, y el pleito ni siquiera era sobre Vanessa. Aún casi no soportaba a Diego y ella me lo restregaba en la cara de todos modos. Error táctico. Agarré mi maleta de la camioneta, la aventé en el coche y me fui antes de que pudiera responderme. Antes de avanzar siquiera una cuadra, sonó mi teléfono. Lo ignoré. Lo ignoré todo el camino hasta el lugar de la cacería. Papá se dio cuenta de que estaba molesto en cuanto me vio, pero prudentemente guardó silencio. Acaricié y revisé a los 3 perros con los que iba a correr, poniéndoles collares con GPS. Equipo del siglo XXI. Hacía que fuera mucho más fácil encontrarlos y rastrearlos de vuelta. La primera noche, corrí con los 3. El macho se enredó en una cerca de alambre de púas y tuvimos que retirarlo. Pero con las otras 2, me llevé el primer lugar en la categoría. La hembra joven era la mejor con la que había corrido en mi vida. Eso fue lo que le dije a mi padre. Él estuvo de acuerdo. Creo que será campeona por mucho tiempo. Creo que es la mejor que he criado. Cuando llegué a casa, estaba cansado, sucio y no del mejor humor. Clara seguía molesta, pero fue lo suficientemente lista como para no presionar. Me di una ducha y colapsé en la cama para tomar una siesta. Me dejó dormir 5 horas antes de despertarme. La cena está lista. Tienes que levantarte o no dormirás lo suficiente y te sentirás fatal en el trabajo mañana. La cena transcurrió en silencio. Limpiamos juntos y fuimos a la sala. Busqué el control remoto y no pude encontrarlo. Al levantar la vista, la vi sosteniéndolo en las manos. No hay televisión hasta que hablemos. Te pido perdón por lo que dije antes de que te fueras. Debes saber que no me interesa nadie más que tú. Con mi nuevo trabajo, no pasamos tanto tiempo juntos como antes. ¿Me puedes culpar por querer pasar todo el tiempo que tenemos juntos? Para nada, dije. Yo también extraño nuestro tiempo juntos. Pero sabías que tenía compromisos familiares cuando nos casamos. Están por terminar este año. Papá está pensando en hacer a Carlos un socio de tiempo completo. Nos quitará la responsabilidad a Leo y a mí. Yo seguiré yendo de vez en cuando porque he aprendido a disfrutarlo. ¿Es realmente un problema? ¿Qué te hizo pensar eso? Ella levantó las manos en un gesto de rendición. En primer lugar, odio mi trabajo. No saqué mi título para administrar una tienda en una plaza comercial. Si sumas mis horas, apenas si gano por encima del salario mínimo. Odio tener que trabajar 2 noches a la semana y todos los fines de semana. Siento que solo estoy estancada sin ir a ninguna parte. Sentí pena por ella. Ella, como todos los demás en el país, estaba haciendo lo mejor que podía en una mala economía. Si te está estresando tanto, renuncia. Podemos aguantar hasta que encuentres algo más. Tal vez puedas entrar en una nueva línea de trabajo, la maternidad. Ya casi tenemos 30. El tiempo corre. Era una vieja conversación. Ambos queríamos hijos. Solo queríamos estar un poco más estables económicamente primero. Clara lloró. Yo quiero tener a nuestros hijos. Solo quiero poder darles lo mejor. Yo también. Pero tal vez el amor sea lo mejor que podemos darles. Cuando yo crecí, no teníamos mucho dinero, pero teníamos mucho amor. Eso fue más que suficiente. Al final, nos disculpamos mutuamente, pero dejamos el tema del bebé para después. Otro cliché, el Don Juan de la colonia. Ya conoces al tipo. Por lo general tiene la casa más grande de la cuadra o la esposa más bonita a la que ignora en las fiestas, el mejor trabajo o el coche más lujoso. Nuestro sujeto era Jaime Miranda. No me digas Jimmy, decía. No apareció por la colonia durante aproximadamente un mes. Clara conoció a su esposa y los invitó a nuestra noche de pizza mensual. Esa noche, hicimos pizza. El horno de barro podía precalentarse hasta 315 grados, metías una pizza y estaba lista en 5 minutos. El residuo de humo les daba un sabor extra. La noche de pizza significaba que era una fiesta con niños.
Preparábamos las masas con anticipación y las teníamos listas en una mesa repleta de ingredientes. A los niños les encantaba armar sus propias pizzas. Yo las metía al horno de 3 en 3 y luego las sacaba con una gran espátula de madera. Era desordenado, ruidoso y muy satisfactorio. Jaime se acercó y ordenó una pizza, especificando exactamente lo que quería. Yo solo sonreí. Yo no las preparo. Solo me encargo de hornearlas. Puedes hacerla tú mismo. Frunció el ceño. Me dio la impresión de que estaba acostumbrado a que lo atendieran. Tenía una esposa linda, de complexión media, un poco llenita, y una hija que parecía una copia exacta de ella. Clara tuvo que explicarles cómo funcionaba la dinámica. La niña disfrutó viendo los ingredientes y tomando decisiones. Tenía unos 11 años y los demás niños le daban todo tipo de consejos. Cuando terminó, su pizza medía como 10 centímetros de alto. Intencionalmente hacíamos la masa pequeña para los niños porque la experiencia nos decía que sus ojos siempre serían más grandes que sus estómagos. Pero incluso de ese tamaño, a menudo se llevaban sobras a casa. Su esposa le dijo que ella ya le había preparado la pizza, y él volvió a lo suyo, impresionar a sus nuevos vecinos con su riqueza y perspicacia para los negocios. Pocos de ellos realmente le creían. La mayoría lo toleraba con una ligera sonrisa. Algunos incluso discutían con él, sin importarles un comino su ego. Intentó encantar a las damas, pero causó poca impresión en ellas. Lo caché intentando platicar con Vanessa y Clara. Vanessa, al notar mi mirada, sonrió con malicia y levantó un poco el pie, dejándome saber que él estaba jugando con fuego. Vanessa casi nunca venía a nuestras fiestas a menos que fuera noche de pizza. A pesar de su estilo de vida, amaba a los niños y era la niñera favorita de nuestro grupo. Todos los niños amaban a la tía Vanessa. Después de la fiesta, les pregunté qué pensaban del nuevo vecino. Vanessa puso los ojos en blanco. Ese hombre es una leyenda en su propia mente, especialmente con las mujeres. Quiere hacerte creer que él inventó el sexo y que fue el único hombre que supo cómo hacerlo. Clara fue un poco más amable. Ay, no sé. Parecía bastante agradable cuando no estaba intentando coquetear. Vanessa resopló. Clara, llevas demasiado tiempo fuera del juego. Se la pasó trabajando la fiesta, tirándole la onda a cada mujer que le hablaba. Ten cuidado con él. No se dijo más. A mí seguía sin caerme bien. Obtuve un ascenso y estaba en la lista para otro en un año más o menos si todo salía según el plan. Clara seguía trabajando en la tienda y seguía odiándolo. 2 noches a la semana y todos los fines de semana la estaban matando y arruinando nuestro tiempo íntimo. Intenté por todos los medios convencerla de que renunciara a su trabajo y empezáramos una familia. Estaba empezando a considerarlo seriamente. Otro cliché, el esposo es el último en enterarse. Eso no es realmente cierto. Mucha gente se entera después de que el esposo se entera, actuarios, abogados, jueces, investigadores privados, a veces policías y paramédicos. A menudo los amigos se enteran, pero rara vez la familia. Era 15 de septiembre, día del grito de independencia, el momento de la fiesta de la cuadra más grande del año. Había experimentado cambios a lo largo de los años. Por lo general empezaba temprano, y yo solía encender el horno de barro para las pizzas. Los niños corrían, jugaban, nadaban en alguna de las albercas y cenaban temprano. Luego, un par de adolescentes mayores se los llevaban a ver una película mientras los papás se relajaban. Era un sistema bastante bueno. Era la primera vez que yo no podía estar ahí. Había una competencia y pruebas importantes ese fin de semana que prácticamente determinaban a los campeones. Normalmente Leo o Carlos lo harían, pero Carlos tuvo la oportunidad de irse a la playa, y Leo ya tenía planes de ir con su familia a un parque de diversiones ese fin de semana. Todos los boletos ya estaban comprados y pagados, así que todo recayó en mí. A Clara no le gustó, pero no había nada que yo pudiera hacer. Tuvimos una pelea bastante fuerte al respecto. No entiendo por qué no puedes decir que no, dijo, parada con los brazos cruzados sobre el pecho. Amor, por favor para. Si alguien más estuviera disponible, yo no iría. Esto es importante para mi papá, importante para su economía.
Si esta nueva hembra demuestra su valor, podría significar mucho dinero en el futuro. Si tu mamá necesitara ayuda, yo no dudaría en decir que sí. Y estoy seguro de que tú también. Este año le he bajado mucho al ritmo, 2/3 menos que en años anteriores. Volveré en cuanto termine. ¿Podemos dejar de pelear por esto? Vanessa ya dijo que vendrá a ayudarte con las pizzas. No estarás sola. Si tú no estás aquí, da igual, estoy sola, resopló. Corrió hacia la casa y cerró la puerta de un portazo. No me habló en absoluto esa mañana. Me fui. Hasta Vanessa se dio cuenta de que Clara estaba enojada. ¿Qué le pasa? Está molesta porque tengo que ir a esta competencia. No nos hemos estado llevando muy bien últimamente. Su trabajo la está matando. Ojalá renunciara. Ambos seríamos más felices. Me puso la mano en el brazo. Yo hablaré con ella. Tal vez le haga bien estar sin ti un día o dos para que se dé cuenta plenamente de lo que se pierde. Tal vez cuando regreses puedan empezar a trabajar en un nuevo sobrino o sobrina para mí. La abracé. ¿Alguna vez te he dicho lo afortunados que somos de tenerte como amiga? Y ya que estamos en el tema, ¿cuándo vas a renunciar a este estilo de vida y darnos un sobrino o sobrina para malcriar? El tiempo se acaba, cariño. Una expresión melancólica apareció en su rostro. Te escucho, Marcos. Hay muy pocas opciones. ¿Quién querría casarse con una mujer como yo? Una vez que surja mi pasado, desaparecerán como la niebla en un día soleado. La apreté fuerte en mis brazos. Escúchame, Vanessa Cantú. Un hombre. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. Deberían mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Hasta donde yo sé, nunca has engañado a nadie ni hecho promesas vacías. Si tienen un poco de sentido común, la alegría que les aportarás superará con creces las sombras del pasado. Lloró un poco en mi hombro mientras Clara se paraba en la puerta, frunciendo el ceño. ¿No tengo derecho al menos a un beso de despedida? Fue como abrazar una estatua. Todavía no me había ofrecido un beso. Por primera vez, me sentí un poco enojado. Íbamos a tener una larga plática cuando regresara. Llegué al lugar de la prueba un poco temprano, saludé a los que ya estaban ahí y me reí de las bromas de siempre. Aunque yo venía del mismo entorno que ellos, había ido a la universidad y conseguido un trabajo profesional. Mi apodo era Fresa. Cuando empecé a ponerles collares con GPS a mis perros, les había molestado. Pero después de que empecé a aparecer 1 o 2 horas temprano con todos mis perros localizados, dejaron de reírse. Perder a un perro era una posibilidad real. A veces nunca los encontraban, o al menos tomaba horas hacerlo. Decidieron que el cambio era algo bueno. Ahora, todos los participantes solían tomarse el tiempo de asegurarse de que nadie más estuviera en su misma frecuencia de radio. Me sorprendió ver a Carlos, mi sobrino. Creí que ibas a la playa. Le alborotó las orejas a Amanda 7. Sí, a la mamá de mi amigo le surgió un problema de trabajo, así que nos vamos a esperar hasta el lunes para ir. Iba a llamar, pero me acabo de enterar hace 1 hora. Puedes regresar a casa si quieres. Yo me hago cargo. Gracias, Carlos. Probablemente lo haga. Creo que me quedaré por aquí hasta que llegue papá. Tal vez ayude con las exhibiciones. De hecho, yo fui juez de los grupos de principiantes en las exhibiciones junto con mi papá. No había conflicto de intereses porque no había participantes de nuestro criadero. Platiqué con mi papá y me fui. Llegaré a casa justo después de que oscurezca, así podré disfrutar de la fiesta para adultos, pensé en el camino. Clara debería estar contenta. Podemos pasar el resto del fin de semana juntos. Tal vez empezar a buscar al bebé. Eran un poco antes de las 9 cuando me estacioné frente a la casa. Ni me molesté en bajar las cosas del coche. Solo entré rápido para cambiarme de ropa. La fiesta para adultos se estaba llevando a cabo en la casa de los Miranda. Era la fiesta más grande de la colonia. Estoy seguro de que Jaime tuvo a su esposa trabajando como esclava durante semanas para que todo estuviera perfecto. Yo vivía a 6 casas de distancia en una calle diferente.
Después de cruzar varios patios traseros, era más fácil caminar que manejar. Las casas estaban en una colina, una un poco más baja que la otra, lo que ofrecía vistas interesantes si dejabas las persianas abiertas. Doblé por la parte trasera de una casa vecina y sonreí. Alguien había decidido tener su propia fiestecita privada. Las persianas estaban abiertas y la ventana estaba a la altura de los ojos. Era la casa de los Juárez. Podía ver gente moviéndose adentro. Siendo hombre, eché un par de miradas mientras pasaba. Ya casi había pasado la casa cuando me detuve. El hombre se llamaba Jaime Miranda, y estaba bastante seguro de que la mujer delgada no era su llenita esposa. Fruncí el ceño. Habíamos perdido a 2 familias el año anterior cuando una esposa sorprendió a su marido con una vecina. 2 divorcios, 2 casas a la venta. Me detuve y miré de cerca, esperando identificar a la mujer. Él se dio la vuelta y la jaló hacia él. Era Clara. Mi visión se nubló y perdí el contacto con la realidad. Sacudiendo la cabeza para aclararla, volví a mirar. Definitivamente era ella y parecía que lo estaba disfrutando. Pensé en entrar. Pensé en hacer una escena. Pensé en irme hasta que me calmara. Mientras intentaba pensar racionalmente, el temperamento que había intentado contener durante años comenzó a acumularse. Tuve que obligarme a dar media vuelta y caminar de regreso hacia mi casa. Me detuve 2 veces en el camino, intentando reprimir la ira. Me subí a mi coche y pensé por un segundo, al diablo con todo esto. Grité dentro del auto, cerrando la puerta de un golpe. Agarré mi rifle y corrí hacia la casa, manteniéndome en las sombras. No podía creer que siguieran ahí. ¿Acaso nadie los había extrañado? Apunté a través de la ventana y disparé. Escuché gritos y vi gente mirando en mi dirección, así que corrí en dirección opuesta a la casa. Dando un rodeo de regreso a mi coche, aventé todo a la cajuela y salí manejando lentamente, de vuelta al sitio de la competencia. En mi camino para salir de la ciudad, no me topé con policías ni vehículos de emergencia. 90 minutos después, estaba de vuelta en la zona de cacería. Dentro de la carpa, estaba temblando. Voy a ir a la cárcel, me susurré a mí mismo. La rabia y la adrenalina se habían esfumado, y estaba confundido y triste. Esperaba no haberla lastimado demasiado. La mostacilla, esos cartuchos para ratas, son pequeños perdigones que es muy poco probable que maten a alguien, pero vaya que duelen. Fue una noche larga y no dormí. Pregunté por ahí, nadie sabía que me había ido. Hasta donde ellos sabían, había ido a conseguir comida. Había ido al supermercado local y había comprado todos los contenedores de pollo frito que tenían. Seguramente alguien recordaría que estuve allí. Carlos estaba en el bosque y mi papá andaba con amigos en una borrachera. Tenía la coartada perfecta, asumiendo que ninguno de los vecinos me viera antes de irme. Le había prestado a Carlos una pistola calibre 22. No estaba registrada y no podía ser rastreada. Le dije a Carlos que no alardeara de ella porque un arma no registrada podía meterlo en problemas. Decir que estaba preocupado mientras me estacionaba frente a mi casa sería quedarme corto. El coche de Clara estaba estacionado en la entrada, pero la casa estaba vacía. En la mesa de la cocina había una nota escrita con grandes letras de molde. Llámame en cuanto llegues a casa. Es importante. Vanessa. Respiré profundo y marqué el número. Contestó al primer timbrazo. No tuve oportunidad de hablar. Marcos, tienes que venir aquí de inmediato. Ha pasado algo terrible. Entré en modo de marido preocupado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Clara? ¿Está contigo? Cállate y ven para acá ahora mismo. Estaba en su departamento 15 minutos después, decidido a interpretar mi papel en este pequeño drama. Estaba cansado, ansioso y más que un poco asustado de que me metieran a la cárcel. Prácticamente me arrastró adentro y rompió a llorar en cuanto abrió la puerta. La rodeé con mis brazos. ¡Ay, Dios!, pensé para mis adentros. Se dejó caer en el sofá y le dio unas palmaditas al asiento junto a ella. Hay algo que tengo que decirte. Algo que no te va a gustar. Primero, necesito decirte que Clara está bien. Está un poco adolorida, pero está bien.
¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Está en el hospital? Necesito respuestas, Vanessa. Me miró y me apretó las manos con fuerza. Esto te va a doler. Necesito que me escuches, ¿está bien? Intenta no interrumpir. Déjame hablar. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Estábamos haciendo pizzas para los niños. Miranda se acercó, supuestamente para ver cómo estaba su hija. Intentó platicar conmigo, pero lo corté de inmediato. Volcó su atención en Clara, halagándola, hablando con zalamerías. Ella seguía enojada contigo y disfrutó de la atención. Me enojé tanto que accidentalmente le toqué la mano con una bandeja de pizza al rojo vivo. Gritó como niña chiquita y le pusimos hielo para evitar ampollas. Tal vez me equivoqué, porque Clara se quedó rondando encima de él preocupada, y él se la devoró con la mirada. Se fue a su casa para asegurarse de que todo estuviera listo para los adultos. Le dimos de comer a los niños y luego llegaron los adolescentes a los que se les asignó cuidar a los más pequeños. Se los llevaron afuera, a la casa de los Villarreal, ya sabes, la que tiene el sótano enorme. Tenían películas infantiles listas para ponerles en esa mega televisión. Me estaba cansando de escuchar. La interrumpí. Me estoy cansando un poco, Vanessa. Ve al grano. Te voy a pedir otra vez que me digas qué está pasando, o voy a llamar a los vecinos, a la policía y a los hospitales. Escúpelo ya. No me miró a los ojos. De acuerdo. Limpiamos lo de las pizzas y caminamos por la calle. Clara encontró la barra y se sirvió un trago cargado. Su encantador anfitrión le dio un abrazo enorme y se aseguró de que su vaso siempre estuviera lleno. Ya sabes cómo son las fiestas. Todo el mundo está por ahí platicando, divirtiéndose. Le perdí el rastro como todos los demás. Supuse que estaba en alguna parte de la casa o en el patio. Estaba prácticamente escupiendo de la rabia. A ese cabrón de Miranda se le acabó el tequila, y en lugar de ir a la vinatería, Mónica Juárez le dio las llaves de su casa y le dijo que tenía 2 botellas en su bar. Él prometió reponerlas y le pidió a Clara que lo acompañara. Dijo que no se sentía cómodo entrando a la casa de alguien más estando solo. Ella fue. Tomó un respiro profundo. Ahí es donde se complicó la cosa. De alguna manera él la metió a una de las recámaras de huéspedes y empezaron. Hizo una pausa. Le lancé una mirada gélida. Define que empezaron. Agachó la cabeza. Estaban acostándose juntos. Maldita sea. No quería tener que decirte eso. Aunque ya lo sabía, que alguien me lo dijera en voz alta hizo que doliera aún más. Di un salto. Voy a destruir a ese maldito. Vanessa estaba a mi lado, sosteniéndome la mano. Me temo que se pone peor. Alguien les disparó. No te preocupes. Clara no resultó gravemente herida, pero sigue en el hospital. Caminé de un lado a otro de la habitación. Mi enojo no venía de la sorpresa. Venía de tener que fingir. ¿Dispararon? ¿En qué diablos se metió? ¿Fue la señora Miranda quien les disparó? No. No, ella estaba en la fiesta. Todos escuchamos balazos, pero pensamos que eran cohetes. No notamos nada hasta que escuchamos los gritos. Mónica los encontró. Estaban en su cuarto de huéspedes. Llamó al 911. Se los llevaron al hospital y la policía interrogó a todos. Bajó la mirada y lloró en silencio. Es un desastre, Marcos. Los policías quieren hablar contigo en cuanto puedan. Me volví a sentar. Las lágrimas que rodaban por mis mejillas no eran fingidas. Se levantó y llamó a la policía. 10 minutos después, un oficial estaba en la puerta. Notó las lágrimas, hizo un par de preguntas para confirmar quién era yo y me llevó a la delegación. El detective Jiménez parecía un buen tipo. No me presionó. No me acusó de nada. Solo quería saber dónde estaba cuando todo pasó. Así que le conté, le di nombres y números de teléfono de personas que podían confirmar que estuve en el evento de cacería. Le dije a qué hora llegué a casa y le hablé de la nota de Vanessa.
Me derrumbé en la sala de interrogatorios. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita algo? Preguntó. Sí, necesito dormir unas 12 horas. Necesito asegurarme de que mi esposa esté bien y necesito respuestas. Nadie me ha dicho qué pasó. Ya cooperé con usted. ¿Qué tal si me llena los huecos de la historia? Hay que reconocerle que se vio incómodo. No hay una manera fácil de decir esto. Su esposa y el señor Miranda recibieron disparos a través de la ventana de una recámara, pero al parecer no hay nada que ponga en riesgo sus vidas. Estaban en la casa de un vecino. Creo que fue espontáneo. Ambos tenían niveles de alcohol en la sangre por encima del límite legal para conducir. Hice la pregunta del millón. ¿Tienen idea de quién lo hizo? Negó con la cabeza. Ni la más remota idea. Pensamos que podría haber sido usted, pero dado que se encontraba a 100 kilómetros del lugar de los hechos y frente a testigos, está virtualmente descartado. Trajimos perros rastreadores, pero todos en la zona se pasaron todo el día merodeando por la colonia, y los perros solo dieron vueltas en círculos. Trajimos a un perro especializado en rastrear residuos de pólvora, pero con tantos cohetes y fuegos artificiales, solo corría de un lado a otro confundido. Por ahora, nos estamos enfocando en el señor Miranda. Parece que el hombre tenía la costumbre de seducir a las esposas de sus vecinos. Así es como terminó en su colonia. Tuvo que irse de la anterior por un divorcio del que su vecino lo acusó de causar. Definitivamente hay personas que le desean el mal. Es todo lo que tenemos por ahora, pero le aseguro que hablaremos más adelante. Lo siento, señor Herrera. Salí de la estación y manejé hasta el hospital. Vanessa manejó por mí. Intentó convencerme de que no fuera. No hagas esto, Marcos. La vas a pasar muy mal después. Estoy segura de que ella no quería hacerlo. Estaba borracha, enojada contigo y cayó bajo el hechizo de un depredador. Mis ojos estaban fríos cuando me volví hacia ella. Dime, Vanessa, ¿cómo puede estar bien esto? Yo me he emborrachado desde que nos casamos. Me he enojado con ella un par de veces y se me han insinuado antes. Ni siquiera he pensado en acostarme con nadie más, excepto en mis fantasías. No tuvo una respuesta para mí. Entré solo. Encontré el piso correcto y caminé por el pasillo. Resultó que pasé primero por la habitación de él. Di media vuelta y entré. Estaba dormitando. Me quedé ahí de pie, mirándolo. Mi mirada debió haberlo despertado. Palideció e intentó alcanzar el botón para llamar a la enfermera. Lo agarré del brazo y me incliné sobre él. Un consejo gratis. Cuando salgas de aquí, múdate. No me refiero a en una semana, en un mes o a cuando vendas la casa. Me refiero a que te mudes ahora mismo. Me enderecé. Espero que recibas todo lo que te mereces. Hice una pausa. ¿Recuerdas nuestra pequeña plática? Con eso resuelto, fui en busca de mi amorosa esposa. A falta de un mejor sospechoso, la policía regresó a mí varias veces. Preguntaron si tenía un arma y les abrí mi caja fuerte, mi escopeta Remington 1100. Le hicieron pruebas. No coincidió. Finalmente me dejaron en paz. Clara se quedó con su madre durante 2 semanas. Estaba consumida por la ira por sus propias acciones y por la culpa debido a mi reacción. Tenía un amplio rango de emociones. Llegué a casa del trabajo un día y descubrí que se había ido. Había una nota en la mesa de la cocina. Marcos, lo siento. Ya no puedo vivir así. Incluso si todavía me amas, nunca volverás a confiar en mí. Y espero equivocarme. Pero tengo el presentimiento de que tú fuiste quien nos disparó. Llamé a mi antigua empresa en la capital y tenían una vacante para mí. Acepté y estaba en un avión 2 horas después de que te fuiste. Solo tomé lo que necesitaba y mi mamá vendrá en una semana o 2 a recoger todo lo que dejé que no te sirva. Sé que debí habértelo dicho en persona. Pero soy una cobarde. Lo siento de nuevo. Se suponía que yo era lo que tú querías, pero ya no lo soy. Al menos ya no. Siempre te amaré. Te deseo una buena vida. ¿Clare? Me quedé ahí, mirando la nota,
aunque sentí una inmensa tristeza. Una gran parte de mí se sintió aliviada. Nuestro matrimonio se acabó en el momento en que los caché. Y jalé el gatillo. Antes de irse, llamó a Vanessa. Vanessa llegó 2 horas después, leyó la nota, me abrazó y me mandó a la cama. Se quedó conmigo durante 3 días antes de que la convenciera de que podía manejarlo. Descubrí que a menudo hablaba por teléfono cuando creía que yo no podía escucharla. Le pregunté al respecto. Su rostro se iluminó. Estabas en problemas, así que no dije nada. Estoy comprometida. Llevamos saliendo como 6 meses. Él es como yo, y ambos decidimos que ya era hora de madurar. Vamos a ir a Las Vegas el mes que viene. Él siempre ha soñado con que nos case un imitador de Elvis. La abracé. Eso es genial, Vanessa. ¿Qué diablos haces aquí entonces? Vete a casa con tu hombre. Dile de mi parte lo afortunado que es. Y recuérdale que, si se porta mal contigo, tengo una extensa colección de armas. Se rió por lo bajo. Lo haré. La mitad de la colonia cree que tú le disparaste a Clara de todos modos. Tal vez eso lo mantenga a raya. El viejo grupo le organizó una fiesta para desearle lo mejor y conocer a su novio. Se hizo en mi casa. Él no me cayó bien, pero eso no significaba nada. Conseguí otro ascenso, pero tuve que mudarme para aceptarlo. No me importó, no había nada reteniéndome aquí. Mi nuevo trabajo estaba un poco más cerca de la propiedad de mi papá, justo al otro lado. Seguía yendo una vez al mes a las pruebas solo por tener algo que hacer. Al año siguiente, mi papá falleció. Leo y Carlos se hicieron cargo del criadero. A ellos les gustaba más que a mí. Carlos se mudó a la casa. La propiedad se dividió en 3 partes, y yo me quedé con el terreno que quería, 6.5 hectáreas, en su mayoría bosque, y una parte subía por la ladera de la montaña. Tracé un camino hacia una pequeña explanada y construí una pequeña cabaña de troncos. Por pequeña, quiero decir de unos 65 metros cuadrados. Básicamente era cocina-sala, un pequeño baño en la planta baja y una pequeña recámara arriba. Era todo el espacio que necesitaba. Hice casi todo el trabajo yo mismo con la ayuda de mi familia, pagando solo a electricistas y techadores. Salí con mujeres, pero nunca tuve nada serio. Tenía demasiado miedo de mi propio temperamento. De vez en cuando, visitaba a mis viejos amigos, y un par de veces renté la cabaña. Escuché que Clara se había vuelto a casar y tenía 2 hijos. Hasta donde sé, nunca regresó a Monterrey excepto para vaciar la casa de su madre cuando falleció. El tiempo pasó. Vanessa se casó en Las Vegas, tal como lo había planeado. Por un tiempo, me enteraba de cómo estaba por amigos en común. Parecía feliz, pero 2 años después, me enteré por los rumores que el matrimonio se había desmoronado. Al parecer, él no estaba tan dispuesto a renunciar a su viejo estilo de vida como creía. Ella estaba devastada. Desapareció de mi vida por otro año más. Un día, escuché que tocaban a mi puerta. Era Vanessa. Se veía envejecida, cansada y triste. En las manos traía a un cachorro de sabueso rastreador. Hola, Marcos. ¿Podemos pasar? Creo que ya sabe ir al baño afuera. Yo estaba en la cabaña. Estaba considerando seriamente mudarme ahí de forma permanente. Me gustaba la privacidad y el lugar tenía todo lo que necesitaba. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Me lo dijo Leo, dudó. ¿Cambiaste tu número? Me había acosado durante 6 meses una adicta que había confundido mi número con el de alguien más. Dejé de contestar el teléfono y empezó a mandarme mensajes de texto, ofreciéndome tratos lucrativos en diferentes tipos de drogas. Eventualmente me harté tanto que le mostré los mensajes a un policía ministerial. Se llevó mi teléfono por 3 horas y copió todo. Le mandó un mensaje para arreglar una compra, le compró y la rastreó hasta un proveedor importante. Él fue quien me aconsejó cambiar de número en caso de que alguien intentara rastrearlo por venganza. Le conté la historia de mi aventura en el tráfico de drogas. Ella se rió, diciendo que eso solo podía pasarme a mí. Yo había remodelado mi cocina para incluir un horno de barro, así que hicimos pizza y tomamos un poco de vino.
Le pregunté por la perrita. Pasé por el criadero para intentar encontrarte. Uno de tus amigos estaba tratando de regalar a esta bebé. Dijo que, si no le encontraba hogar, la iba a llevar a un refugio. No podía soportar la idea de que no fuera adoptada, así que me la quedé. Rápidamente descubrimos que todavía no aprendía a ir al baño. Se estaba haciendo tarde. Le preparé el sofá cama y le di las buenas noches. Cuando me desperté alrededor de las 3 de la mañana, la encontré en mi cama, acurrucada contra mi espalda. Me moví. Ella me abrazó más fuerte. Me relajé y me quedé dormido. A la mañana siguiente, no se dijo nada. Ella se levantó antes que yo y estaba trabajando en mi pequeña cocina, preparando el desayuno. Me acerqué arrastrando los pies, me trajo café y me dio un beso en la mejilla. Caminamos por el bosque y le mostré mis paneles solares que daban energía a la cabaña. Era bastante barato para una casa tan pequeña y tenía un generador de gasolina de respaldo. La cachorrita trotaba frente a nosotros hasta que se cansó y entonces Vanessa la cargó de regreso a la cabaña. Fuimos a comer hamburguesas y luego comimos palomitas de maíz y vimos una película romántica que ella escogió. De vez en cuando notaba que suspiraba. Algo le molestaba. Fui paciente. Ella me lo diría cuando estuviera lista. Cuando llegó la hora de ir a dormir, me miró. ¿Puedo subir contigo o debo esperar a que te duermas? Te cambio un lugar en la cama por una explicación. Se veía perdida y sola. Si me dejas quedarme contigo esta noche, te lo cuento todo en la mañana. Trato hecho. Pero a mí me toca el lado izquierdo. Al día siguiente tenía que ir a trabajar, así que me escabullí de la cama cuando sonó el despertador. Intentando no despertarla, dejé salir a la cachorrita de su transportadora para que hiciera sus necesidades y la coloqué en silencio sobre la cama. Le lamió las manos a Vanessa y luego se volvió a dormir. Cuando llegué a casa, ella estaba en el patio jugando con la perrita. Me abrazó feliz y me dijo que la cena estaría lista en media hora. Tuvimos una cena muy buena. Se lo agradecí y ella se sonrojó. El techo de la cabaña se extendía hacia el frente de la casa y yo tenía un pórtico encantador con un par de mecedoras. Sacamos nuestro té afuera para admirar el atardecer. Nos sentamos en un silencio amistoso, ambos meciéndonos ligeramente. Habló tan bajo que casi no la escuché. Marcos, ¿puedo quedarme aquí un tiempo? Seguí meciéndome, pensándolo. Todo el tiempo que quieras, corazón. Puedo volver a mi departamento y tú puedes. Negó con la cabeza violentamente. No, me refería a si puedo vivir contigo un tiempo. Donde sea que estés, aquí o en tu departamento. Simplemente no quiero estar sola en este momento. Yo necesitaba saber. Está bien, te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Sabes que tienes que contarme por qué, ¿verdad? Asintió, vacilante. Marcos, ¿alguna vez has llegado a un punto en tu vida en el que te das cuenta de que todos tus planes son solo polvo? Ahí es exactamente donde estoy ahorita. Era feliz en la universidad y en los primeros años después de graduarme. Disfrutaba mi vida de fiesta y no me importaba lo que la gente pensara de mí. Nunca mentí ni lastimé a nadie. Vi que todos nuestros amigos se casaban y me di cuenta de que no estaba lista. Pasaron un par de años más y todos nuestros amigos casados empezaron a distanciarse. Fue triste, y confirmó mi decisión. Hizo una pausa. Luego me diagnosticaron una ETS. No de las graves que te cambian la vida, pero igual me asustó. Miré a Tomás y a su esposa, y a ti y a Clara, y quise lo que ustedes tenían. No sé si lo recuerdas, pero un día antes de que ustedes dos terminaran, te dije que estaba pensando en cambiar mi vida. Y lo hice. Para entonces, tú y Clara se estaban preparando para el divorcio. Y yo decidí estar muy segura. Pensé que todo el mundo debería amar tanto como ustedes dos lo hicieron. Y cuando todo se vino abajo, me hizo reflexionar. Pero encontré a un chico. Creo que me enamoré de él porque me recordaba a ti en algunas cosas. Fue maravilloso durante nuestro noviazgo y el primer año de casados. Le conté de mi pasado y él me contó del suyo. Él y su primera esposa eran desguiñes.
Su matrimonio fracasó por eso y él juró que había terminado con ese estilo de vida. Pero en el fondo lo extrañaba. El segundo año, me presentó a algunos de sus viejos amigos. Me parecieron bastante agradables. Fuimos a un par de fiestas y empecé a notar un patrón. En una fiesta, me acosaron tanto que hice que me llevara a casa. Tuvimos la peor pelea de nuestras vidas. Le dije que no me interesaba eso y que más le valía que yo fuera suficiente para él si quería seguir casado. Juró que no tendría más contacto con ellos, salvo reuniones casuales, caminatas, ir a ver un partido y cosas así. Le creí durante unos 4 meses hasta que fue lo suficientemente tonto como para decirme que iba a un partido de béisbol y que llegaría muy tarde a casa. La desventaja de eso era que era noviembre, y nadie juega béisbol en noviembre. Lo seguí hasta la casa de uno de sus amigos Winnes. Me quedé en el coche media hora y luego entré. Ya habían empezado. Había mucha actividad. Pregunté dónde estaba mi esposo y me dirigí a la habitación que me señalaron. Abrí la puerta y ahí estaba, con 2 mujeres. Hizo una pausa. No lloré. No grité. Simplemente cerré la puerta, me fui a casa, empaqué mis cosas y me fui. Presenté la demanda de divorcio al día siguiente. ¿Me miró? Así que, aquí estoy, a los 32 años, divorciada 2 veces, con una perrita que no me puedo quedar porque vivo en un departamento que no acepta mascotas. Siento que he desperdiciado toda mi vida. Me acerqué y le tomé la mano. No has desperdiciado nada, Vanessa. Has aprendido. Has crecido y sigues aquí. Eso cuenta para algo. Empezó a llorar y la sostuve mientras lo hacía. Bueno, no sabía cómo llamar a la perrita. Todos suelen llamarlos blue ticks, pero no podía hacerlo porque la última parte de la palabra significa garrapata en inglés. La llamé Julieta. Juli para abreviar. ¿No es un nombre lindo, bebé? Le acariciaba la panza y le arrullaba. Vas a ser una gran mamá, dije. Salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo. Se congeló. Una mirada de tristeza apareció en su rostro. Eso espero. Si alguna vez tengo la oportunidad. Ya teníamos 32 y su ventana se estaba cerrando rápidamente. No había futuro para nosotros. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Pero así eran las cosas. Era una compañera maravillosa, mejor que cualquier persona con la que hubiera estado. Nuestro tiempo juntos era cómodo. Pero aunque sentíamos cosas el uno por el otro, ninguno de los dos hacía planes. Vivió conmigo durante 8 meses. Le conseguí un trabajo en mi empresa. No pagaba tanto como a lo que estaba acostumbrada, pero le daba algo que hacer. Rápidamente hizo amigos y empezó a tener noches de chicas de vez en cuando. Un día, llegó a casa después de una noche de chicas y pasamos la noche juntos. Hizo lo mismo a la mañana siguiente. Cuando terminamos, se sentó en la cama y una lágrima corrió por su mejilla. ¿Qué pasa, bebé? Voy a dormir en el sofá un tiempo, Marcos. Esa fue nuestra última vez juntos. Conocí a alguien. Un chico del bar al que vamos las chicas. Ha estado ahí un par de veces. Carolina lo conocía y lo invitó a nuestra mesa para que tuviéramos con quien bailar. Lo besé anoche al final del baile. Fue eléctrico. Me di cuenta de que era hora de seguir adelante. No puedo estar contigo y pensar en encontrar a alguien más. Por favor, dime que lo entiendes. La miré con gratitud y tristeza antes de jalarla hacia mí. Había llegado el momento. Ambos sabíamos que pasaría tarde o temprano. Espero que este chico sea el indicado para ti. Solo ten cuidado. Otros 2 clichés que no me gustan: vivieron felices para siempre y el tiempo cura todas las heridas. Pasaron 3 años y todavía extrañaba a Clara. Se había vuelto a casar y tenía 2 hijos. Ojalá las cosas les hayan funcionado. Vanessa se casó con el tipo del bar. Parecía un buen hombre. Le contó sobre su pasado cuando empezaron una relación formal. Su corazón se derritió cuando él admitió que solo había estado con 2 mujeres antes que ella, y que estaba ansioso por ver qué podía enseñarle. Ella dijo que planeaba darle lecciones por el resto de sus vidas.
Dio a luz a su primer hijo a los 35 y al segundo a los 37. Todos los días vivía con arrepentimiento. Debí haberla perdonado. Probablemente seguiríamos juntos. Los recuerdos de todo eso me impedían involucrarme en una relación. Le tenía miedo a mi propio carácter. Ahora ya sabes qué se siente, murmuraba para mis adentros. Salí con algunas mujeres pero nunca llegué a intimar con nadie. Mi cliché favorito de todos los tiempos, el amor lo conquista todo. Me inscribí en un gimnasio local en Monterrey. Hacía ejercicio, pero sobre todo iba a clases de yoga y tai chi. Me ayudaba a concentrarme y a mantener mi mente bajo control. Pasé la mayor parte del año en terapia. Ayudó. Aprendí a controlar mi temperamento y a no ser tan sentencioso. No diré que fue fácil, a veces todavía tengo que contenerme. Dicen que el amor llega a ti cuando menos lo esperas. Ya sé, otro cliché. Ella era nueva en el yoga y se metió a la clase equivocada. Entró a una clase de nivel intermedio, no a la de principiantes. Luchó por mantenerse en pie, se confundió y terminó cayendo encima de mí. Esto la avergonzó hasta la médula. La ayudé a levantarse y salió corriendo del salón. Al día siguiente, estaba parada en el pasillo, viéndose insegura. Cuando me vio, se sonrojó. Le sonreí. Se vuelve más fácil, ¿sabes? No te rindas. Eso rompió el hielo. Platicamos antes de la clase y ella me estaba esperando al terminar. Dudó antes de soltar de golpe. ¿Te gustaría tomar un café? La frase salió mientras se pintaba de varios tonos de rojo. Tomó 3 citas para que dejara de sonrojarse y 2 más para que me diera un beso. Valió la pena la espera. Ella vio mi cara cuando intercambiamos nombres. Natalia Beltrán. ¿Qué pasa?, preguntó. El nombre de mi exesposa era Clara. Para la 7ª cita, me di cuenta de que probablemente era la indicada. Tenía un niño pequeño. Tenía 3 años. Su esposo había recibido una mejor oferta de trabajo y la había dejado. No tenía idea de dónde estaba. El bebé era su vida y nuestras citas dependían de su capacidad para conseguir a una niñera. Después de la 3ª vez que tuvo que cancelar, aparecí en su puerta. Arréglate. Arregla a tu hijo. Vamos a salir a cenar. Si seguimos así, tarde o temprano tendré que conocerlo. Las emociones pasaron una tras otra por su rostro hasta que sonrió. ¿Pasa? No tardo. ¿Cómo me he visto? Solo vamos a cenar. Unos jeans están bien. Y así me senté en su sala, escuchando atentamente mientras su hijo intentaba explicarme algo sobre un juego que estaba jugando en su computadora de juguete. Para cuando ella salió, nos habíamos convertido en grandes amigos. Tenía 27 años. Había elegido un restaurante, una pequeña cafetería local, y todos sabían su nombre. Iván estaba poniéndose papas a la francesa en su plato mientras platicábamos. Terminamos yendo al cine y vimos una película de Pixar, que Iván no entendió, pero que disfrutó enormemente. Me la pasé increíble. Cuando los llevé a su casa, él cayó rendido como un tronco. Ella me invitó a pasar mientras lo acostaba. Vanessa tuvo que dejar a Julieta conmigo. Su nuevo hombre era alérgico al pelo de los animales. Lloró como si hubiera perdido a un bebé. Juli inmediatamente conectó con Iván, lloriqueando si yo no la dejaba jugar con él. Pronto estaba durmiendo en el cuarto de él. Natalia estaba preocupada. No lo estés, le dije. Ya lo adoptó. Se asegurará de que esté a salvo. Natalia sonrió con esa sonrisa secreta que tienen las mujeres. Vanessa tenía razón. ¿Razón sobre qué, nena? Se sonrojó. Dijo que eras el mejor amante que había tenido. Lo suficientemente grande, pero no demasiado, y que sabías cómo usarlo. Dijo que en realidad no importaba el tamaño. Lo que importaba era que te entregabas por completo, sin importarte tus propias necesidades. Dijo que una mujer podía sentirlo. Y tenía razón. Lo pensé un rato y decidí que no estaba tan mal. 2 meses después, organicé una pequeña fiesta de pizzas.
Mi hermano Leo, mi sobrino Carlos, sus familias, Vanessa, su esposo y su bebé, los papás de Natalia, y algunos vecinos con sus familias. Mi hermana incluso apareció en una de sus raras visitas. Los niños estaban persiguiendo luciérnagas, y los papás de Natalia estaban sentados en sillas de jardín, platicando con algunos de los vecinos mayores. Natalia se sentó lo más cerca posible de mí y observó a Julieta perseguir a Iván y al resto de los niños mientras jugaban. ¿Te gusta estar aquí, Nat? No estoy muy segura de a qué te refieres, respondió, frunciendo un poco el ceño. Hice mi mejor esfuerzo para mantener la cara seria. Es una pregunta sencilla, pero déjame aclararla. ¿Te imaginas viviendo aquí? Tendremos que agregar un par de cuartos, uno para Iván y luego, con suerte, para una niña. Pero me gusta estar aquí. No quiero mudarme. Así que, depende de ti, Nat. Ya hablé con Iván y está de acuerdo con que Julieta duerma en su cuarto. Entonces, ¿qué te parecería vivir aquí como mi esposa? Le tendí el anillo. Se puso pálida y luego literalmente me arrebató el anillo de las manos. Eso prácticamente le puso fin a la fiesta. Su grito llamó la atención de las mujeres y luego literalmente me tiraron de la silla. Los hombres se arremolinaron a mi alrededor. Empezaron a llover las felicitaciones. Saqué el brandy de durazno que guardaba para ocasiones especiales y todos compartimos un brindis. Decidimos no ampliar la cabaña y construimos una casa más abajo. La cabaña se convirtió en nuestro refugio y más tarde sirvió como base para las pijamadas de nuestros hijos. Cuando llegó nuestra hijita, las cosas se complicaron un poco, pero terminó teniendo sus pijamadas ahí también. Su mamá la ayudó a hacer las cosas más acogedoras. Cuando Iván estaba pasando por la pubertad, casi me da un ataque de nervios. Cuando nuestra hija tenía sus fiestas, me ponía aún peor, pero eran buenos niños. Natalia tenía 28 años cuando nos casamos, y yo 37. Me preocupó un tiempo, sabiendo que probablemente yo me iría de este mundo antes que ella, pero dejé de hacerlo cuando me di cuenta de que ella era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia y que cuidaría de todos. Antes de casarnos, le conté todo sobre mi mal carácter, lo que le había hecho a Clara. ¿Todo? Lo pensó un poco, luego sonrió y dijo que se alegraba de no haberme conocido en ese entonces. Los chicos buenos llegan primero, dijo. Todos recibimos lo que merecemos. Dios, ¿a poco no te encantan los clichés? Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Y si disfrutaron de esto, suscríbanse a JK Telsa Story para más historias.